¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola chicos, bienvenidos al canal de Lexicon. Ahora veremos la segunda parte de la unidad 1 de Lexiciencia sexto grado de primaria, titulada La célula como origen de la vida. Los temas que veremos son los siguientes: estructura y forma de las células, la célula, ¿por qué es importante el núcleo celular? Y diferencias entre célula animal y vegetal. Estructura y forma de las células. La célula es la unidad básica, morfológica y funcional de todo ser vivo. Pero las células no pueden verse a simple vista. Por lo tanto, su descubrimiento está asociado al desarrollo del microscopio. En 1838, Schleiden afirmó que la célula era la unidad estructural de todas las plantas. Un año después, Schwann sentenció que también era la unidad estructural de todos los animales. Por lo tanto, se puede afirmar que todos los organismos están compuestos por células y todas ellas derivan de otras precedentes. Es ahí donde se encuentra la información genética y la herencia. Todos los seres vivos poseen células. Puede ser solo una, en el caso de los organismos unicelulares, o varias, pluricelulares. Los seres humanos tenemos cientos de billones de células. Todas ellas, ya sean de seres animales o vegetales, tienen formas y tamaños diversos. Las células se miden en micras. Una micra es la millonésima parte de un metro. Por ejemplo, una célula de los glóbulos rojos mide 7 micras. La forma de las células es muy variable y se adaptan a la función que realizan. Hay células que son fusiformes, o sea que tienen forma de madeja. Otras son estrelladas, otras son prismáticas, aplanadas, elípticas, redondeadas, etc. Tal como observamos en la imagen. Las células en general tienen 3 partes: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, que está compuesto de ADN o material genético. Esta estructura le brinda la capacidad de realizar 3 funciones que son vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. La célula es la forma más pequeña de vida. Es la unidad básica de estructura y función de los seres vivos, que puede existir de manera independiente y reproducirse por sí sola. La célula se divide en célula eucariota y procariota. La célula eucariota se caracteriza principalmente por poseer un núcleo, mientras que la célula procariota se caracteriza por no tener núcleo. El ADN está en el citoplasma. Generalmente el núcleo guarda el ADN de la célula. Veamos ahora la estructura básica de una célula. Tenemos el núcleo y el ADN, que contiene el material genético formado por ácidos nucleicos. Luego está esta parte representada por un color morado, que es el citoplasma, una solución acuosa en la que se llevan a cabo las reacciones metabólicas. Luego tenemos la membrana plasmática, una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. Por último, vemos los orgánulos subcelulares, que detallaremos más adelante. Son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Veamos con más claridad la definición de orgánulos celulares. Las vacuolas son vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Las mitocondrias son responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria. El retículo es una red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son transportadas por toda la célula. El núcleo es una parte muy importante y contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. Tenemos también los centriolos, quienes intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Los ribosomas son responsables de la fabricación de proteínas. Y los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular. ¿Por qué es importante el núcleo celular? Solo los organismos eucariontes, o sea los que poseen muchas células, tienen células con núcleo celular. Este núcleo sirve como reserva del material genético o hereditario y además constituye el centro de control de la célula,
desde donde se puede dirigir, controlar y regular todas las actividades y funciones vitales que la célula realiza. El núcleo celular tiene diferentes formas, pero por lo general es esférico o alargado. La estructura del núcleo consta de una envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo, tal como observamos en la imagen de partes del núcleo. La envoltura nuclear es una capa porosa integrada por dos membranas que delimitan el núcleo de la célula misma. El nucleoplasma es un medio interno semilíquido. En él se hallan sumergidas las fibras de ADN o de ácido desoxirribonucleico, que constituye el material genético de las células y contiene en su secuencia la información para la síntesis de proteínas o también denominada cromatina. La cromatina está compuesta de ADN y proteínas. El nucleolo, por su parte, tiene como función la generación de los ribosomas, que son orgánulos celulares en los que tiene lugar la síntesis de proteínas, así como la síntesis y maduración del ARN ribosómico, ácido ribonucleico, cuya función es servir de mensajero o de transferencia. Por último, los poros de la envoltura nuclear permiten el transporte de las moléculas, el movimiento del ARN y los ribosomas desde el núcleo al citoplasma, además del movimiento de las proteínas. También observamos el retículo endoplasmático rugoso, que se encarga del transporte y la síntesis de las proteínas de secreción. Diferencias entre célula animal y vegetal. Los animales y las plantas están conformados por células eucariotas, es decir, aquellas que poseen un núcleo con membrana celular donde se hallan los cromosomas con el ADN o material genético, a diferencia de las células procariotas que no tienen núcleo. Ahora bien, si las comparamos en su estructura, vemos que las dos tienen membrana celular, citoplasma, vacuolas y por supuesto el núcleo. Pero la principal diferencia radica en la presencia de una pared celular en el caso de las células vegetales. Esta pared celular es una capa resistente que proporciona cierta rigidez y protección a las plantas. Cumple importantes funciones en las actividades celulares, como el crecimiento, la absorción, transpiración, transporte, secreción, movilidad de sustancias de reserva, así como el reconocimiento y defensa contra las bacterias. Otra de las diferencias sustanciales entre una célula animal y vegetal es la forma que tienen de alimentarse. La célula animal no puede producir sus propios alimentos, es decir, es heterótrofa, por lo que tiene que nutrirse de otros seres vivos. En cambio, la célula vegetal es autótrofa, porque transforma las sustancias inorgánicas del ambiente en orgánicas, o sea, adecuadas para la vida. En consecuencia, la célula animal no puede realizar el proceso de la fotosíntesis, que es la transformación de la materia inorgánica en materia orgánica mediante la energía que emana de la luz solar, debido a la presencia del cloroplasto, como vemos aquí en las células vegetales. La fotosíntesis es el maravilloso fenómeno que mantiene la vida en nuestro planeta, al producir materia orgánica imprescindible para la constitución de los seres vivos. Y llegamos al final del video, pero antes te recordamos que practiques todo lo que hemos aprendido sobre la célula. Para ello, toma tu libro de actividades de sexto de primaria y ubícate en la página 8. Resuelve los ejercicios hasta llegar a la página 11. Con nosotros ha sido todo por este video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Pronto nos encontraremos en una nueva ocasión.